esta última meditación sobre el voto de castidad. Como vimos a la mañana, la virtud de la caridad. El voto de castidad es, como todos los votos, importantes, pero si vemos en la historia de la vida religiosa cristiana, primero que antes no se hablaba de voto, es una cosa más legal, moderno, no moderno de ahora, sino posterior, ¿no? Pero después, la consagración a Cristo era la castidad, es decir, la consagración total a Cristo. Por eso, por ejemplo, en los apóstoles, el apóstol San Juan, el apóstol San Pablo, dice el mismo San Pablo, cuando habla de los obispos y de los presbíteros, sacerdotes, que sean casados una sola vez. Quiere decir, si enviudaba, no podía volver a casarse. Es decir, que cuando se ordenaba de sacerdote o de diácono, sacerdote o obispo, o los apóstoles, tenían que vivir el celibato. Esa es la condición para esta consagración a Dios. El celibato. Eran célibes, aunque fueran casados. Y después en la vida religiosa, ¿no?, los primeros religiosos como Santa Cecilia, ¿no?, Santa Inés, Santa Lucía, esas mártires de los primeros siglos, ellas que vivían en su casa, pero tenían la consagración en castidad. Como digo, no era la palabra voto, no importa la palabra, ¿no?, pero el voto de castidad. Eso es lo que definía la consagración a Dios. La obediencia a la pobreza la obediencia era más o menos lógica, obediencia al confesor, ¿no?, y la pobreza también era lógica por imitar a Cristo, que había vivido pobremente. Incluso había algunas matronas, es decir, mujeres principales, ¿no?, de la nobleza romana, ¿no?, como San Jerónimo, tenía unas discípulas, Paula y Eustoquio. Paula era la mamá, me parece, ¿no? Bueno, era una mujer muy rica, muy rica. Y entonces, con esa riqueza que ella tenía, construyó 2 monasterios en Belén, o en Jerusalén me parece que construyó, ¿no? Por eso, lo que quiero decir es que el voto de castidad es el voto por excelencia, para el que está consagrado a Dios. En nuestro caso, para esta vida monástica, eremítica, en las ciudades, urbanos, etc. Y el primer texto evangélico al respecto es la anunciación del ángel a María. Porque la Virgen María, cuando el ángel le anuncia que va a ser la madre de Dios, ¿no?, dice, ¿cómo puede ser esto si no conozco varón? ¿No? Es decir, ¿cómo puede ser esto si había hecho un voto de castidad, de virginidad, la Santísima Virgen? Porque ya era desposada con San José, ya estaba casada. Entonces, dicen los padres de la Iglesia, es que ella ya había hecho el voto de castidad junto con San José, ambos. Pero además se agrega a esto que lo que le plantea el ángel es el desposorio de la Santísima Virgen con Dios. O sea, está pidiendo la mano el ángel, como en las películas de antes, el novio pide la mano. Así es el ángel Gabriel. Le pide, de parte de Dios, lógicamente, que acepte ser la madre de Dios, la esposa de Dios y la hija de Dios. Como decimos en la oración, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo, porque así la definimos la Santísima Virgen. Ese desposorio teológico, teologal, trinitario, ¿no?, con la Santísima Virgen María,
es el texto evangélico sobre el voto de castidad. Porque el voto de castidad es eso, ¿no? Es un desposorio. También, bueno, uno dice, el voto de castidad, uno promete no casarse, o no ponerse de novio también, etcétera, ¿no? Y sí, pero ¿por qué? Porque hay un desposorio acá, ¿se dan cuenta? Como le dice Cristo a Santa Rosa de Lima. Creo que Santa Rosa, en su vida mística, varias veces se le aparece Cristo y la Virgen María con Cristo, así, ¿no? Es una cosa extraña, pero es así, ¿no? Y una de esas veces le dice Jesús, Rosa de mi corazón, yo quiero que seas mi esposa. Es el voto de castidad. Y Rosa aceptó, por supuesto, porque hay una inspiración de Dios. Como se acuerdan que decíamos sobre la virtud de la caridad. Es Dios que nos amó primero e infunde en nosotros la respuesta de amor a Dios. Es decir, amarlo a Dios. Pero Él nos ama primero. Y el voto de castidad lo mismo. Dios nos ha llamado primero a este desposorio, a este amor exclusivo. Eso significa desposorio. Un amor exclusivo a Dios, la consagración a Dios. Consagración total. Y por eso las monjas, si el voto de castidad femenino, ellos lo miran como un desposorio, la esposa y el esposo. Y se ponen el anillo y todas las cosas que hacen las monjas. Y los monjes somos, como en el Evangelio dice, los amigos del esposo, que participan en la fiesta de casamiento. Porque sí, como a los apóstoles decía en la otra meditación, Cristo le dice, ya no los llamo siervos, ahora los llamo amigos. ¿Por qué? Porque Cristo, Señor Dios, Cristo nos ha llamado a tener una amistad más íntima con Él. Porque fundamentalmente, porque la vida religiosa, la vida monástica, se define como vida contemplativa. Y la vida contemplativa es esa intimidad con Cristo. Es decir, la vida contemplativa es para todos los cristianos, ¿no? Para todos los seres humanos, para todos los ángeles. Pero acá se refiere a esta exclusividad de dedicación. Por eso se llama, a la vida monástica la llamamos vida contemplativa. Aunque todos los cristianos están llamados a la vida contemplativa, los monjes, los religiosos, con mayor razón, con principal razón. Y es necesario que sea así, porque en la sociedad humana, para que esté completa la sociedad, así como tiene que haber abogados, médicos, maestros, tiene que haber policías, tiene que haber ingenieros, tiene que haber consagrados a Dios, tiene que haber contemplativos. Si no, no está completa la sociedad. No solamente la iglesia, sino la vida social, tiene que tener contemplativos. Como dijo una vez, algo así parecido, Ernesto Sábato, que era un hombre medio ateo, no sé, ¿no? Pero él hizo referencia a la necesidad de la vida contemplativa en la Argentina y en el mundo. Porque se da cuenta que es un elemento constitutivo de la vida humana y de la vida social. Y con mucha mayor razón en la iglesia. Por eso entonces esta amistad de más intimidad con Cristo se realiza, bueno, la castidad, ¿no? Se trabaja, no digo, ¿no? Se concretiza o se desarrolla, se fortifica, se cultiva con la lección divina. Porque la lección divina es una lectura contemplativa amorosa, o mejor aún, la lección divina es un diálogo amoroso, amistoso, con los personajes del Evangelio, con Cristo sobre todo. No es un estudio de la Biblia, que eso lo puede hacer cualquiera, hasta un ateo, como el famoso Renan, ese francés ateo que estudió la Biblia, toda la Biblia estudió para poder refutarla. No, es un diálogo amoroso entre nosotros, Cristo y de estos personajes evangélicos. Un diálogo amoroso con los santos, que son nuestros hermanos.
Esa es la lección divina. Y por eso digo, aquí se ejercita el voto de castidad. En el diálogo, en el pensamiento, como diría, el trato amoroso con Dios. Con todo lo que implica Dios, ¿no es cierto? Sobre todo Cristo, pero la Santísima Trinidad. Y entonces, San Tomás dice, la castidad, y en nuestro caso el voto de castidad, se relaciona muy directamente con la contemplación, con la vida contemplativa. Porque, dice Santo Tomás, el vicio o el pecado que más aparta de la contemplación es la lujuria, la sensualidad, mejor dicho, que más nos aparta de la contemplación. Y por eso la virtud de la castidad favorece tanto la vida contemplativa y el voto de castidad muchísimo más. Porque para eso nos hacemos religiosos. Para la vida contemplativa, para dedicarnos a esa mirada amorosa a las distintas caras que tiene Dios, es decir, los misterios de Dios. Esa es la vida religiosa, que incluye, ¿no?, el rezo del rosario, la misa, todas las cosas, ¿no? Pero esta es la definición, podríamos decir, de vida religiosa. Y por eso San Juan de la Cruz llama a la vida, a la contemplación infusa, o a la contemplación en general, lo llama noticia amorosa. Noticia amorosa significa, noticia bien cuando vemos noticiero, que viene alguien, un fulano, nos dice, pasó tal cosa. Y acá sí, Dios, por medio de los ángeles, por medio de la escritura, por medio de alguna persona, ¿no?, nos manda una noticia, algo de conocimiento de cómo es Dios. Noticia amorosa. Esa es la vida contemplativa. Y San Juan de la Cruz dice, bueno, este voto de castidad hay que protegerlo de la sensualidad. No solamente los pecados contra la castidad, los pecados de la lujuria, de la impureza, por supuesto, que van contra el voto de castidad, de pensamiento, de palabra, de obra, de mirada, internet, mirar internet, estupideces, ¿no?, sino también, dice San Juan de la Cruz, la sensualidad en la vida de oración. Entonces, las cautelas contra la sensualidad, tiene dos cautelas, ¿no? La primera dice que uno ha entrado en un convento, ¿no?, o el ermitaño no entra en un convento, pero la relación con las otras personas, que eso está en la providencia de Dios, acuérdense siempre, ¿no? Dios nos ha puesto con tales personas que no elegimos nosotros. Empezando por la familia, nadie eligió nacer en tal casa. Y en un convento nadie eligió estos frailes del convento. Yo quise ser dominico y entré en el primer convento que estaba abierto. Y ahí está. Y no sabía qué frailes había dentro. Es decir, la providencia me ha puesto estas personas, ¿no? Y en la vida de solitario, de ermitaño es lo mismo. Siempre algunas personas, siempre, ¿no?, porque no vivimos en la Antártida, en un iceberg de la Antártida, vivimos en Mendoza, donde fuera, ¿no? Las personas que Dios te ha puesto a tu lado, en tu compañía o en tu trato, dice, están puestas por Dios para librarnos de la sensualidad. ¿Cómo? Mortificándonos. Es decir, el trato con las personas no es un trato romántico, todo es lindo, la gente es buena, la gente es linda, ¿no? Hay de todo. Incluso la gente buena y la gente linda también tiene sus ñañas, ¿no? Y no sé. Entonces,
Dice, las per- dice, los religiosos, es decir, las personas con las cuales uno trata habitualmente, conviene que pienses que todos son oficiales, así, orfebres, artistas, que están en el convento para ejercitarte en la paciencia. Unos de palabra, otros de obra, otros de pensamientos contra ti. Las contrariedades con las personas, como digo, no es casualidad. Acuérdense cuando Dios le dice a Moisés que vas a librar al pueblo judío de Egipto, ¿no? Y dice, Dios endureció el corazón del faraón para que no dejara salir a los judíos, para así manifestar mejor la gloria de Dios. Porque, ¿se acuerdan las plagas de Egipto, que eran un montón? Ante cada plaga que venía, el faraón decía, sí, voy a dejarlos huir a los judíos porque me están castigando. Y de repente volvía a negarle la salida. Es Dios, que muchas veces que las personas, y las personas buenas, las personas malas también, pero también las personas buenas, Dios en su providencia hace que esta persona que es tan buena me molesta, de alguna manera. Porque además yo soy chinchudo, entonces me molestan cualquier cosa. Ese choque de temperamentos hace que las piedras se vayan puliendo. Las personalidades y los espíritus, la vida espiritual, la vida contemplativa, se va puliendo en el roce entre las personas. Entonces dice, eso es contra la propia sensualidad. ¿Sí? Porque la vida contemplativa, nosotros querríamos que fuera, nuevamente en un sentido romántico, como un paseo por la peatonal o por el parque, ¿no? Y no, es un camino de la cruz. La vida contemplativa es una unión con Cristo crucificado. Toda nuestra vida religiosa. ¿Sí? Y el voto de castidad es para unirnos a nuestro amigo o esposo que está crucificado. Es un amor crucificado. O mejor dicho, es un amor tan grande que quiso crucificarse o dejarse padecer, ¿no? Para darnos la salvación y para mostrarnos cuánto nos ama. Por eso entonces el romanticismo no va acá, no va. Yo me acuerdo la primera vez no, cuando yo pensé en hacerme dominico, entonces fui al convento en Buenos Aires, estaba hablando con el padre Justo, él me dirigía, ¿no? Y estábamos conversando así y pasan dos estudiantes, seminaristas nuestros, con el hábito, ¿no? Y yo quedé tan impresionado con el hábito. Para mí era una cosa de Dios, así como una especie de aparición del cielo. Y eso, incluso me parece que estos dos después dejaron la orden, no llegaron a ordenar sacerdote, no sé qué pasó. Uno tiene esa idea romántica de la vida contemplativa, y no es romántica, es una vida de sufrimiento. Y respecto al voto de castidad, esto hace Dios para pulir las piedras, que somos nosotros, contra la sensualidad, porque la sensualidad es lo que más se opone a la vida contemplativa. ¿Eh? Y por eso, las otras dos cautelas que dice San Juan de la Cruz, dice, bueno, las obras buenas que hacemos, supongamos cocinar, o lavar los platos, o lavar los baños, o las devociones que hacemos, el rosario, cualquiera que fuera, ¿no? Dice, jamás deje de hacer las obras buenas por falta de gusto o sabor, que en ellas hallares, si es que conviene al servicio de Dios que las hagas. Es decir, la motivación, en el voto de castidad, o sea, el voto de castidad significa que la motivación para hacer las obras buenas, las obras que haya que hacer, no dice obras virtuosas, sino lo que haya que hacer, es por amor a Dios, porque Dios me pide esto. Si conviene al servicio de Dios que se hagan esas obras. Ni las hagas, o sea, no dejes de hacerlas porque no te gustan, ni las hagas porque te gustan. No las hagas solo por el sabor y gusto que te dieran, sino conviene hacerlas
tanto como las desabridas, te gusten o no te gusten, si es para servicio de Dios. Porque además la virtud de la religión consiste propiamente en el servicio de Dios, ¿no? Y nuestra vida religiosa es eso. Por eso digo, la vida contemplativa no es algo romántico, es algo muy concreto, muy realista, muy humano y muy divino también. Sin esto, así, sin encarar las obras, que hay que hacerlas de esta manera, hacerlas porque conviene a Dios, al servicio de Dios y por amor a Dios, es imposible que ganes constancia y que venzas tu propia debilidad, sin esta idea de por qué obrar. Es decir, el amor ordenado, porque el amor a Dios también tiene que estar bien hecho. Insisto, no es un amor romántico, es un amor muy realista. La otra cautela sobre las devociones, es la tercera cautela, contra la propia sensualidad. Las devociones, dice, nunca en los ejercicios de devoción, nunca hay que poner los ojos en lo sabroso de ellos. Porque uno, es muy lógico, la tendencia natural de uno es hacer lo que le gusta. Y sobre todo si son cosas buenas. No está hablando de cosas malas acá, ¿no? Si le gusta el rosario, reza 10 rosarios por día. Si le gusta el Via Crucis, reza 10 Via Crucis por día. Si le gusta la misa, va 10 misas por día. No es porque uno le guste o no le guste. Las devociones. No pongas los ojos en lo sabroso de las devociones, para apegarte a lo sabroso de la devoción. Y solamente por eso sabroso hacer las devociones. Porque si miramos a Cristo crucificado, vemos ahí que no hay nada sabroso. No fue una devoción de su gusto. Al contrario, quiso él apartarse del cáliz, alejarse del cáliz, ¿no? De la pasión. Pero lo hizo porque, bueno, porque su padre correspondía a la honra de Dios, a la gloria de Dios y a la salvación de las almas, que lo hiciera. Ni tampoco has de huir lo amargo de las devociones, ni apegarse a lo sabroso, ni huir de lo amargo, de lo dificultoso. Porque piensen ustedes cuando a uno le agarra la tentación de la sedia, le dan ganas de irse a dormir y no de ir a rezar, y muchísimas otras cosas, ¿no? Y le parece que el rosario tarda 3 horas, y son 20 minutos, pero le parece, porque el diablo te tienta de esa manera, ¿no? Antes bien, dice San Juan de la Cruz, has de buscar lo desabrido y lo trabajoso de las devociones y abrazarlo. Fíjese que en el ámbito de la música sagrada, el canto gregoriano es desabrido, medio secote. Mejor, no mejor, sino más gustosa es la polifonía. Y mucho más gustoso el canto con guitarra, con bombo, con pandereta. Es más, no, hay cosas muy lindas, ¿no? Una vez me acuerdo que asistí a una misa, una ordenación episcopal, y el coro de todo folclore, guitarra, bombo, violín, hermosísimo, realmente, ¿no? Bueno, pero eso al final mata la verdadera devoción. Por eso dice, no, has de buscar lo desabrido y trabajoso y abrazarlo. Con lo cual se pone freno a la propia sensualidad. ¿Se dan cuenta? Por el voto de castidad, por muchas cosas, pero en el caso nuestro, en honor del voto de castidad, hay que poner un freno a la propia sensualidad. Porque la propia sensualidad, ¿qué significa? Significa el amor desordenado. Significa cualquier cosa, eso quiere decir. La propia sensualidad no es sentarse cómodo simplemente, ¿no? Sino puede ser cualquier cosa, leve o grave. Porque la sensualidad, la concupiscencia, es una herida del pecado original que tenemos todos nosotros, menos la Santísima Virgen, ¿no? Todos tenemos,
y es la dificultad para el bien. O también se podemos decir, es la inclinación a hacer el propio gusto, que es lo que dice acá, la propia sensualidad. Si no, no pondrás freno a la sensualidad y no podrás vivir castamente, por más que uno diga, quiera y haga, etc. Porque de otra manera, ni perderás el amor propio, que es la propia sensualidad, la concupiscencia, que lleva a cualquier cosa, el amor propio produce cualquier cosa, ¿no? Ni ganarás el amor de Dios, que es a lo que apunta el voto de castidad. Como le pasó a un monje, cuenta San Juan Casiano, era un monje muy piadoso, de mucha oración y mucha penitencia, realmente, ¿no? Muchos ayunos, hacían unos ayunos bárbaros, ¿no? En el desierto, allá en Egipto, ¿no? Y muchas oraciones, muchos salmos, ¿no? Y entonces el diablo se le aparece bajo apariencia de ángel de luz, como dice San Pablo, ¿no? Y entonces le dice, muy bien, te felicito. Dios está muy contento contigo porque eres muy piadoso. Y era muy piadoso de verdad, no es que no rezaba. Y por eso Dios te ha premiado. Y el premio que te ha dado Dios consiste en que si alguna vez te caes a un pozo, no te vas a lastimar. Y fue y se tiró a un pozo ahí nomás, creído, y se rompió los huesos. Y entonces vinieron los otros monjes, claro, empezó a gritar del dolor. Vinieron los otros monjes y dijeron, ¿qué te pasó? No, no pasa nada, me siento bien. ¿Ves la propia sensualidad? El amor propio. Eso es el amor propio. ¿Por qué? Porque había puesto el apego en el gusto que él tenía por esos ejercicios de devoción. Y no, hay que humillarse y rezar lo que haya que rezar, te guste o no te guste. Si te gusta, bien, si te gusta también. No tiene nada que ver, ¿eh? Por ejemplo, en los conventos rezamos el oficio divino, laudes, maitines, hora intermedia, vísperas completas, etc., ¿no? Y hay que rezarlo. No es que hoy tengo ganas y mañana no tengo ganas, ¿no? Y así las cosas que fueran, ¿no? O la misa, el sacerdote tiene que ser la misa como está mandado por la iglesia, no como le gusta, si hace calor o hace frío, o si no sé qué. Porque si no, no perderás el amor propio ni ganarás amor de Dios. Y el voto de castidad es amar a Dios. Esa es la esencia del voto de castidad. O mejor dicho, Dios nos ha amado con un amor de predilección, como Santa Rosa, ¿no? Rosa de mi corazón, yo quiero que seas mi esposa. Y inspira en nosotros la respuesta a ese amor de Dios. Para que respondemos sí. Quiero estar consagrada en el amor a Dios totalmente. Por eso es un desposorio. Como uno se casa con un solo hombre, no con dos, la bigamia no. Acá lo mismo. ¿Ves? Por eso la Santísima Virgen hace un voto de castidad. ¿Sí? Ella se consagró a Dios. Dios le inspiró desde pequeña que se consagrara a Dios con un voto de virginidad o de castidad. Es una inspiración de Dios, porque en el pueblo judío no existía eso. ¿Cómo se le ocurrió a la niña? ¿Viste? Por una inspiración de Dios. Porque no había vírgenes consagradas entre los judíos. Ni siquiera cuando van al templo se acuerda que estaba Ana, la viejita, era viuda, no soltera. Entonces Dios inspira e inspira en nosotros que le respondamos que sí. Y eso es el voto de castidad. Y eso es lo que lo constituyen religiosos. En monjes, en ermitaños o en lo que fuera. El voto de castidad. Y por eso, como el amor es ordenado, el gozo, la alegría es ordenada también, entonces preferimos siempre el gozo espiritual que la unión con Dios, la unión con Cristo crucificado, el gozo espiritual, aunque tenga muchos ingozos,
Aunque, en fin, como vemos en la vida de todos los santos, ¿no? Todos los santos fueron así. Prefirieron la unión con Dios, la unión mística con Dios, o estar enfermos, y morirse, porque al final hay que morirse. ¿Qué importa morirme? Si uno va a ir al cielo, mejor morirse. Ahora, si no va a ir al cielo, no. Pero el voto de castidad es un voto de amor, y por tanto creemos o confiamos en que Dios nos va a llevar al cielo. Él es fiel, siempre. Bueno, veremos si nosotros también somos fieles a Dios. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Padre, si, por ejemplo, una persona no, o sea, viviera en castidad, pero Sí. no tuviera la intención de, bueno, de amar a Dios con todo su ser, Ah, no tendría... no es voto de castidad, Claro, es la virtud de la castidad. Es una virtud también que corresponde a todos los solteros, por ejemplo. ¿No? Pero no es el voto. El voto es para casarse con Dios. O sea, quedaría, digamos, como a mitad de camino, le faltaría lo más importante. No a mitad O de sea, camino, porque un laico tiene que vivir castamente, sin claro, necesidad que se pero haga su monje. deseo a lo mejor es eso, formar una familia, pero para como consagrado no es eso, Ah, claro, es ¿no? no casarse, es Claro, amar a Dios con todo. exactamente. El no casarse es el aspecto negativo del voto de castidad. Pero el aspecto positivo es decir, lo que sí es ese, el desposorio con Cristo, como la Virgen, como Santa Rosa, como todos los que han sido religiosos, ¿no? La diferencia entre el voto particular y el voto público. Del privado y del El público. privado y el público, ¿cuál sería la diferencia? No hay diferencia sustancial. Claro, los votos son siempre votos. Hay diferencia entre el voto temporal y el voto perpetuo, ¿no? El temporal es uno como un novicio que está viendo si sí, si no, está discernimiento, está, etcétera, ¿no? Cuando uno ya haciendo este discernimiento se da cuenta que sí, que Dios le pide esta consagración total, hace votos perpetuos o solemnes. Si es voto público, se hace en una orden religiosa o ante el obispo, en el caso de los ermitaños, ¿no? Si es voto privado, ante el sacerdote, simplemente, ¿no? Es igual. Hay una diferencia jurídica. Jurídicamente, el voto privado, al no estar reconocido, asentado por el obispo, no estar tomado por el obispo, entonces se podría suprimir, ¿no? Habría que pedir dispensa al sacerdote y no al obispo. ¿Ve? El perpetuo, claro, porque uno lo hace ante el sacerdote, los votos privados. Entonces tendría que pedir al sacerdote que lo dispense si quiere suprimirlo, ¿no? Porque en el carnet el voto temporal se hace ante la privada, pero el voto perpetuo se hace ante el obispo. Bueno, Si uno sale, tiene que renunciar ante el obispo. Sí. Lo que pasa es que los monasterios, algunos monasterios dependen del obispo, otros no. En el caso algunos monasterios carmelitas dependen del obispo y los votos se hacen ante el obispo. Pero si no, no. Claro, pero no es perpetuo. Sí, también. Porque, También. Porque por ejemplo, cuando yo estuve, no, el temporal era ante la privada y después el perpetuo sí, la toma de hábito era ante la privada, pero los votos también temporales. bueno, porque hay monasterios que dependen del obispo. Claro. Pero en una orden religiosa, los monasterios o los conventos podrían no depender del obispo, sino de la misma orden. Nosotros, por ejemplo, nosotros los votos nuestros hacemos ante el superior, ante el provincial, es decir, superior de la Argentina, en representación del superior general, no del obispo. Lo que pasa es que en los monasterios o los ermitaños, muchos son autónomos, es decir, no dependen de otros monasterios, ¿no? Dependen del obispo. Bueno, nuestro auxilio está en nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Muy bien, estas meditaciones, espero que sean de provecho, meditarlas mucho, no tanto lo que yo les decía, sino
Lo que dicen los santos, ¿no? Que siempre es mejor.